Hola Vibrers, ¿qué tal? Bienvenidos a la temporada 4 del podcast de Vibra. ¿Cómo estáis? Hoy en un video podcast y vamos a empezar con Luis y con Andrea. Hola chicos, ¿qué ¿Qué tal? tal, ¿Cómo Miguel? estáis? Pues vamos a empezar con... Nos hemos planteado hablar de casos curiosos que llegan a la consulta de fisioterapia. Y vamos a hablar de casos curiosos, casos extraños, dolencias que a lo mejor no son lo que parecen. Y bueno, pues vamos a empezar como con misterio y cosas raras esta nueva temporada. Y estamos aquí con Luis. Luis, a ver, cuéntanos, vamos a ir uno a uno contando casos. Cuéntanos el primer caso, el que te ha parecido más extraño o más diferente. A ver, pues casos raros o curiosos, ¿no? Hay varios, pero es verdad que siempre hay cosas que te marcan, ¿no? Y cosas que tú dices, oye, esto será muy raro volver a verlo y cosas así. Por lo menos recuerdo, bueno, primero decir que a lo largo de la carrera he visto patologías que yo pensaba que eso nada más salía en los libros Ujú. y he visto diferentes patologías que, bueno, que a lo mejor un médico está más acostumbrado a ver, Sí. pero uno como oficio a lo mejor no. Y he visto patologías como artritis reumatoidea juveniles que son muy feas, o sea, ver niños sufriendo, niños muy pequeños sufriendo por dolor de nada más no poder mover sus manos o sus rodillas porque les duele mucho, eh, o casos de encefalitis y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, quitando esas patologías que pocas veces a lo mejor se ven en fisioterapia, he tenido casos como por ejemplo algún paciente que me ha llegado porque tiene un dolor muy fuerte desde hace varios meses, por decir meses, a lo mejor son años, lumbar, Ujú. y luego de evaluarle y luego de ir tratándole, pues nos vamos dando cuenta de que no hay nada absolutamente que esté generando directamente un problema lumbar, sino que es un dolor referido de una cirugía a nivel de la ingle, ¿vale? A nivel de hernia inguinal. Ujú. ¿Qué pasa? Que usualmente cuando hay este tipo de cirugía, pues se fastidia bastante lo que es la fascia, el tejido conectivo, y que luego esto de alguna manera u otra va arrastrando, va limitando la movilidad del paciente sin que esta persona lo note y termina padeciendo de algún dolor que esa misma persona no sabe ni por qué ni de dónde viene y tampoco le encuentran nada a nivel diagnóstico ni de imagen ni traumatológico en su columna. Ujú. Entonces, claro, ya te pones tú a evaluar, te pones a indagar un poco por las cosas que ha pasado el paciente, y resulta que, que valorando toda la movilidad y todas las cosas por lo que ha pasado, pues te terminas dando cuenta que no es un problema lumbar, sino que es un problema directo de una cirugía por la que pasó, Sí. ¿sabes? Sí, porque hay cicatrices, cirugías, todo eso dan dolores, ¿no? Después. Sí, eso es. Entonces, Pero por lo mismo, porque, sí. bueno, incluso a lo mejor por ahí te encuentras muchas personas que te habla de que las adherencias, bueno, no hay que hacerle mucho caso, pero yo diría que sí, hay que hacerle bastante caso. He tenido pacientes, fíjate, una vez tuve un señor que tuvo una fractura de fémur, se lo rompió, me parece, si no eran en 3 o en 4 partes, y era una fractura bastante gorda. Yo lo empecé a tratar ya después de un tiempo por lo que había pasado su fractura. Y él sufría de dolores continuos de la pierna. Obviamente había una limitación de movilidad y cosas así. Pero una vez que él me enseña realmente cómo ha quedado su cicatriz, me doy cuenta qué es lo que está pasando. Y realmente era una cicatriz tan gorda, porque además era más o menos de 20, 25 o de 30 centímetros, una cicatriz por el lateral de la pierna,
y eso estaba, pero duro no, lo siguiente, era como tocar, pero piedra la cicatriz, y de hecho la piel de la pierna es que no se le movía por toda la adherencia que había en esa cicatriz. De hecho, se veía claramente cómo estaba adherido la cicatriz directamente a los tejidos más profundos, quizás hasta el hueso. Bueno, Andrea. Pues la verdad que hablando ahora de cicatrices se me ha venido a la cabeza un caso que tuve, pues hará ya 2 años más o menos. Y era una chica muy joven, tenía 23 años, que tenía una AME y no sé a qué edad empezó con ayudas técnicas, pero a lo mejor a los 14 o así empezó con muletas, y luego cuando yo la vi ya estaba en silla de ruedas. Y esta chica, lo que pasaba es que de pequeña, bueno, ella era más torpe que el resto y todo esto, y al final pues sacaron el diagnóstico. Y cuando yo la vi, ya estaba operada de escoliosis, porque bueno, al fin y al cabo, cuando pasan tan tempranas edades, pues les pillan fases de desarrollo y lo que hacen es fijar la columna. Y me pasó parecido con tu cicatriz del fémur. O sea, realmente cuando yo la vi, ella tenía unas sensaciones rarísimas a nivel lumbar, sobre todo, que tenía una sensibilidad alterada, pero también propia de la enfermedad. Y cuando empezamos a tratar la cicatriz, nos dimos cuenta que realmente tenía las adherencias que eran como la punta del iceberg de lo que estaba pasando allí. Eso es. Y conseguimos cambiar un mogollón de síntomas. Eso es. Pero claro, era una cicatriz que no habían tratado en su vida. O sea, era una cicatriz, me acuerdo cuando la vi, me quedé asustada porque iba desde C7 hasta la lumbar. O sea, era increíble. Y tenía muchísimos puntos de adherencia y pudimos trabajar ahí, y la verdad que cambiaron mogollón los síntomas. Sí, eso es. Y es que es curioso lo de las cicatrices. Yo aquí mismo en consulta, Sí, hemos visto he tenido pacientes que han pasado por cirugías bastante importantes a nivel abdominal, y que les ha limitado un montón a nivel de movilidad y dolencias lumbares y problemas. Y resulta que pasa que la zona abdominal pues tiene tanto tejido que cuando hay cirugías, que primero no es solamente que abres la piel, es que rompes músculos, es que abres tejidos aponeuróticos, tejidos membranosos, que cuando cicatrizan, pues eso de alguna manera, si no se movilizan, pues generan retracciones, y las retracciones pues generan una falta de irrigación, un flujo bastante inconstante de lo que es la circulación, y pues ya de ahí en adelante todo lo que pueda arrastrar. ¿Y qué pasa? Que luego ves esas personas que están hasta generando una postura muy viciada por todas esas adherencias que pueden traer, ¿no? A nivel de esas cirugías. Y son personas que tú las ves como muy encorvadas, que echarse hacia atrás les cuesta porque hay tanta retracción a nivel abdominal que no pueden. Y es curioso el ver cuando tú la empiezas a trabajar y a mover toda esa zona, primero, el dolor que hay, segundo, la incomodidad, porque es bastante incómodo el tratar las adherencias, además como un pellizco interno bastante incómodo. Pero luego, cómo esa persona, nada más con movilizarle y tratarle esas adherencias, es que se va solucionando bastante su problema. Luego, es verdad que tienes que tratarles por otro lado, ¿no? Pero ese punto es importantísimo, el tratarlo. Okay. Sí, al fin y al cabo yo creo que es algo que no se ha hecho. O sea, la gente que tiene tantas adherencias y demás desde hace tanto tiempo, son zonas que realmente no se han movido nunca, entonces son como muy agradecidas cuando... Eso es. A ti te pasa mucho con cesáreas, ¿no? Y las cesáreas normalmente lo que la cicatriz está por delante, pero mucha gente con dolor lumbar. Sí, es súper común que gente con un posparto... Bueno, a ver, cuando suelen venir a consulta ya suele ser sobre la semana 40 más o menos, pero sí que es muy común que después de que tengan un parto por cesárea, tengan un dolor lumbar, que bueno, que también es porque cambia mogollón tu vida, me refiero, y hay un cambio fisiológico enorme, pero sí que muchas veces viene también por ahí, y tratando la cicatriz no es que consigas eliminar el dolor lumbar, pero creo que es como un punto muy importante.
Sí, con sí, eso este es, tipo de eso pacientes. es. Bueno, yo sé que tenéis dos casos muy raros. Uno, el hombre de 6 dedos, y el otro, el narco. Entonces, ¿quién empieza? ¿Si quieres tú? Venga. Venga, Bueno, cuéntanos el caso del narco. es que yo creo que sinceramente es el caso más surrealista que he visto en mi vida. Pero bueno, ahí me viene un hombre de unos 38, sí, clavados 38 años a la clínica y bueno, dice que de repente un día se va a levantar de la cama y que su pie no hace flexión dorsal, es decir, que no hace este movimiento, ¿no? Y básicamente, aparentemente, es como si le hubiese dado un ictus, pero bueno, un poco así de repaso, un ictus suele tener predominio en el brazo. Si a ti te da un ictus, lo más normal es que te afecte primero el brazo y luego la pierna, no que solo te afecte la pierna. Entonces, pues bueno, le hacemos un montón de pruebas sobre esclerosis múltiple, a ver si tiene un ictus. No sale ninguna zona del cerebro dañada y todas las pruebas, la punción lumbar y demás, todo sale negativo. Pero indagando un poco, conseguí saber que este chico era narcotraficante y que todo había sido por una sobredosis de droga. Joder. O sea, que yo Madre cuando mía. lo descubrí me quedé alucinada. O sea, luego él me lo admitió, ¿eh? Pero bueno, durante un tiempo yo rompiéndome la cabeza digo, ¿pero qué será, qué será, qué será? Y al final pues vino por ahí. No consumáis drogas. Nada de drogas, Por cero favor. drogas. Y no vamos a decir la frase que se decía en Love Actually, que era no consumáis drogas, haceros estrellas del rock que os la darán gratis. Eso no. Vale. Bueno, Luis, cuéntanos ahí el hombre de 6 dedos. Nada, bueno, estos son también cosas que tú puedas leer en libros y tal, y te pueden contar, pero hasta que tú no las vives, no te las crees, ¿no? Porque esto fue, yo estaba reciente, o incluso todavía en la universidad, que hacíamos ciertas prácticas y era mi primera práctica. De hecho, era dentro de la universidad que tenía su propia clínica y nosotros como estudiantes asistíamos ahí. Y recuerdo perfectamente que mi primer paciente supuestamente tenía un problema, ahora mismo no recuerdo, o sea, de pie, de tobillo, de tal. Y cuando voy yo a la cabina a valorarle y a ver y a hacerle el tratamiento que ya teníamos dispuesto para él, pues bajarle el calcetín y pues mira, me encontré con un sexto dedo en ese pie. Sí. Un sexto dedo funcional como cualquier otro. Sí. Pero bueno, realmente el problema no era el sexto dedo, sino tenía otro problema en el pie, a lo mejor causado por ese sexto dedo, que quién sabe, ¿no? Pudiera estar fastidiándole un poco la movilidad y todo eso, incluso el calzado, porque bueno, pues no se cuenta con él. Claro. Pero bueno, Se te apiñarán ahí los dedos eso más es. de la cuenta. Entonces, pues sí, fue bastante, para mí, fue prácticamente un shock. O sea, el ver eso, para mí, fue, vamos, la bienvenida a la carrera. En Vibra normalmente vemos muchos casos que, bueno, a mí me llaman la atención. Yo normalmente estoy en la recepción de Vibra y veo casos extraños como que gente que entra totalmente cojeando, arrastrándose, que vamos, que no puedo andar, medio llorando, sale andando. Sale andando. Y mucho no solo es a nivel físico, sino a nivel emocional. ¿Tenéis algún caso así extraño que el nivel emocional haya afectado mucho al nivel físico? Yo sí que vi, bueno, cuando pasó todo lo del COVID y demás, que bueno, no se sabe si fueron las vacunas, el COVID o qué, pero sí que había mucha gente que venía a la clínica por casos post-COVID, de fatiga sobre todo, que estaba muy relacionado, o con temas de neuropatías, es decir, que les dormían los brazos y demás. Y sí que recuerdo a un chico que vino que tenía, en aquel entonces, tendría 12 años o por ahí, y él competía en atletismo a nivel profesional de campeonatos regionales y nacionales. Y acudió a la consulta y fue como una llamada de atención porque, bueno, su hermano pequeño ahora mismo tendría 6 años o así, como que estaba pasando un periodo complicado en el colegio y como que toda la atención en la familia iba centrada al hermano y él como que cogió un poco, entre comillas, de excusa para
hacer una llamada de atención a sus padres de eso, de que tenía mucha fatiga crónica, porque al final acabó saliendo todo, pero él se había enterado y que había oído en la tele que el COVID daba mucho cansancio. Entonces él como que hizo su película en su cabeza de, ostras, voy a explotar el cuento a mis padres de que estoy muy cansado, a ver si qué me hacen hacen, caso, ¿no? Y al final nada, que resultó que era eso. Me Fíjate. quedé alucinada. Sí. Claro, salía de la clínica y salía bien, pero a los 2 días decía que no volvía a entrenar y que estaba muy cansado, que había sido el COVID. La gente requiere atención. Eso es. Sí, totalmente. ¿Tú te acuerdas de alguno, Luis? Sí, bueno, yo he tenido casos de a lo mejor, bueno, hablando ya del COVID, personas que han pasado pues por el COVID y tuvieron, no sé, X cantidad de tiempo ingresados, a lo mejor no llegaron a estar mucho tiempo ingresados, pero de alguna manera por ese tiempo en cama y por ese tiempo prácticamente Sí, sin hacer inmóviles, nada, ¿no? eso es, pues se les llegó a desarrollar un problema de hombro, un dolor de hombro, incluso a llegar a ser la famosa patología de hombro congelado, Ujú. ¿vale? Y es que, claro, ya después de ahí, de que primero entras con una enfermedad, luego sales con menos movilidad de la que entraste, no solamente por una enfermedad, sino por otra, Sí. algo adquirido de esa misma situación, pues ya la persona pues empieza a hacerse un poco la psicología de que, madre mía, por lo que he pasado, esto me ha desarrollado esto, ahora el trabajo, ¿cómo voy a hacer? Y vienen bastantes hecho polvo mentalmente, vienen bastantes hecho polvo. Y esto al final del cuento, pues no solamente uno le termina, a ver, yo no soy psicólogo, pero es verdad que en consulta, como hay pacientes que te hablan y te cuentan un poco todo lo que les está pasando, pues eso les ayuda muchas veces a ellos soltar esas emociones y a que la recuperación sea mucho más rápida. Sí. ¿Sabes? Es curioso. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Hemos empezado esta temporada y hablando de psicólogos, en nuestro siguiente episodio hablaremos de cómo encarar la vuelta al trabajo. Ya llevamos aquí 2 semanas y está siendo muy duro. Y bueno, pues estaremos con Macarena Ramírez para hablar de cómo volver al trabajo de la mejor forma posible. Muchas gracias, Andrea, Luis. Nada, Miguel. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego. Chao.